Bienvenidos aquellos que están conectados de manera virtual. Que Dios me los bendiga. Es un placer poder estar en la casa del Señor, hermanos. Y gracias a Dios que usted hoy está conectado, hermano. Que Dios les bendiga. Eh, y pues vamos a hoy es un culto familiar, virtual, ¿verdad? Pero pues hermanos, yo gracias a Dios que estamos teniendo cultos presenciales los domingos. Y este martes pues vamos a comenzar entre semana. Así que pues yo estoy contento, hermanos. Esperemos en el Señor nos siga guardando de salud, lo siga guardando también a usted, a su familia, a sus hijos y hermanos, para poder estar al pendiente y poder venir a la casa del Señor. Eh, Vamos a hacer una oración y hermano, usted por favor ahí en su hogar me bendice, ora por mí y oro por usted. Amén. Padre, gracias Señor por la bendición que tú me das de poder hoy estar aquí, Señor, en tu casa, Señor. Te pido, Señor, que tú hoy nos des la palabra necesaria, Padre, para aquellos de mis hermanos que están conectados, Señor. Los bendecimos, Padre. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Hoy es un servicio familiar y donde nosotros podemos, Señor, estar, Señor, debemos de estar como guarda, Señor, de nuestra casa. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y que lo están viendo en este momento, que están conectados, y aquellos que quizá en su momento, Padre, van a estar viendo esta transmisión, que tú les bendigas, Señor, que tú les guardes y que tú sigas obrando, Señor, en cada uno de nuestro corazón. Gracias, bendecimos, Señor, a cada familia, en el nombre de Jesús, te lo estamos pidiendo, amén. Bien, hermanos, hoy el tema le puse, como es un tema familiar, le puse los guardas del hogar. Los guardas del hogar. Y mire, ahí está esa imagen tan linda, hermanos, donde ahí usted mira un escudo, una espada y un arco. Amén. Entonces vamos a ver, hermano, algunas cosas de aquí. Esto es algo que yo les compartía aún también para aquellos que vieron el retiro virtual donde estuvieron compartiendo los pastores de la iglesia que están bajo cobertura de la iglesia Manuel, hermanos. Y yo les compartí un poquito esto, estaba hablando acerca del amor, pero también, hermano, pues dije un poquito acerca de lo que hoy vamos a hablar. Amén. Y creo que también les he compartido. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían de lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjese, hermano, algo bien interesante aquí, que la responsabilidad que tenían los de Isaacar, porque dice que eran entendidos en los tiempos, expertos, sabían discernir los tiempos, sabían lo que, no solamente conocían los tiempos, los discernían, sabían lo que Israel debía hacer, pero a través de lo que ellos decían, entonces los demás hermanos lo seguían. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros tengamos un conocimiento de los tiempos? Sobre todo nosotros, hoy vamos a evocarlo en un servicio familiar. ¿Qué tan importante es que usted y yo conozcamos los tiempos, sepamos que van a ser nuestros hijos también, hermanos, y que ellos en algún momento, ellos nos están viendo, van a hacer lo que nosotros, hermanos, nos miren hacer? Entonces, importante que nosotros tengamos que discernir los tiempos que estamos viviendo. Amén. Génesis 46:13 dice, ahí habla quiénes eran los hijos biológicos de Isaacar. Eran Tolá, Fúa, Job y Simrón. Amén. Ahí hay que mirar algunos, todos, hermanos, mirar los significados de los nombres, nos pueden dar cosas bien interesantes. Creo que me parece que Fúa es el Señor regresará, creo que significa, pero usted lo puede investigar también. Pero en el caso que nos compete ahorita, vamos a hablar de Shimrón o Simrón. Amén. Shimrón, dentro de los hijos de Isaacar, hermanos, que eran los frutos que Dios le dio a Isaacar. Y esto yo les compartía de una enseñanza que nos dio el apóstol Sergio a los pastores. Amén. Entonces Shimrón significa vigilante, atalaya, guardia.
Y de ahí es que vamos a relacionar el tema, hermanos. Entonces, una de las cosas, si nosotros sabemos discernir los tiempos, entonces uno de los frutos que nosotros tenemos que dar, porque somos árboles, es, hermano, precisamente como los de Isaacar. Isaacar, dentro de sus frutos fue Shimrón. Y este Shimrón o Simrón, hermanos, es un vigilante, un atalaya, un guarda. Amén. Eso es el fruto que también nosotros deberíamos de dar. Ahora, Mateo 24:42, como estamos hablando, hermanos, de los tiempos, el Señor Jesús, este capítulo, es más que conocido porque lo hemos hablado, hermano, todo lo que ahí el Señor habló en su escatología, ¿verdad? Y Mateo 24:42 dice, velad. Cuando usted investiga la palabra velad, precisamente es guarda, un guardián, uno que está vigilante también. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, dentro de lo que el Señor nos está diciendo, aparte de todo lo que usted ya sabe de Mateo 24, los rumores de guerra, el principio de dolores, el Señor Jesús lo que está diciendo es, estén alerta, estén... Eh, debemos... ¿Sí está conectado? Amén. Perdón, hermanos, pero no sé si el audio estaba bien. Amén. Entonces dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto es lo que nos manda el Señor Jesús, que estemos alertas. Que estemos alertas. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo, hermano, usted ya lo sabe, ya no hace falta más. Bueno, creo que sí hace falta que siempre estemos diciendo qué tipo de tiempos estamos viviendo, porque a veces se nos olvida y nos hace falta que nos hagan recordatorios, como el apóstol Pablo, les recuerdo, les recuerdo. Entonces, que estemos velando. Y la palabra ahora es hermanos, tiene que ver con tiempo. Entonces miramos que dice velad, estar vigilantes, porque no sabéis a qué hora, y nos habla de un tiempo. Pero usted y yo como conocemos, hermano, y la Biblia dice, el apóstol Pablo, no me recuerdo si es en primera o en segunda de Tesalonicenses, cuando habla, que también lo hemos visto, que nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos hijos de la luz. Entonces, nosotros como somos hijos de la luz, tenemos que saber, hermano, el momento, nuestro espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios para que nos tengan que indicar el momento en que el Señor viene por su amada. Amén. Entonces, Nehemías capítulo 7, versículo 3, usted sabe que Nehemías es un libro de restauración. En la traducción lenguaje actual, dice, les dije que no debían abrirse los portones de la ciudad. Recuerde, Nehemías estaba restaurando tanto las puertas o portones, dice la versión lenguaje actual, como también los muros. Pero aquí mire lo que está diciendo, les dije que no debían abrirse los portones de la ciudad antes de la salida del sol y que debían cerrarse al atardecer, antes de que los guardias se retiraran. Fíjese por favor, no tienen que abrirse los portones de la ciudad antes de la salida del sol y que debían cerrarse al atardecer antes que los guardias se retiraran. Entonces, ¿en qué momento tenían que abrirse los portones? Cuando estuvieran los guardias. Si los guardias se retiraban, entonces ellos tenían un tiempo, un horario para poder abrir y cerrar los portones o las puertas. Amén. ¿Por qué? Porque usted sabe, hermano, que en el libro de Nehemías ellos tenían enemigos. Amén. Sanbalat, Tobías. Entonces, tenían enemigos. Pero sigue diciendo, además, les ordené que nombraran guardias de entre los que vivían en Jerusalén, algunos para puestos de vigilancia y otros para vigilar sus casas. Entonces Nehemías
pero no solamente guardias para vigilar los portones de la ciudad, amén, sino también para vigilar sus casas. Recordemos, hermano, que para nosotros las puertas tienen que ser muy significativas, amén. ¿Por qué? Porque a través de las puertas uno puede entrar y salir. Cuando nosotros nos referimos a puertas, son puertas espirituales, y que nosotros debemos de estar alertas ahí, de cerrar puertas en nuestro corazón para que no puedan venir espíritus inmundos. Recuerde como aquel caso que está en el libro en uno de los evangelios, cuando un espíritu inmundo sale de alguna persona, se va por lugares desérticos, ¿verdad? Y entonces un día dice, voy a regresar a mi casa, voy a regresar a mi casa. Entonces note que él, en algún momento, ese espíritu inmundo que sale cuando hay una liberación, hermanos, todavía él tiene el entendido que puede ser su casa, pero ahí hay hermanos, mucho depende de la persona, porque si él le abre la puerta, entonces estará aceptando que sí es dueño de esa casa, es decir, de la persona. Amén. Pero también uno tiene la autoridad para decir, ¿sabes qué? No entras a esta casa, pero en algún momento se le tiene que dar algo para que pueda entrar, y eso son puertas que uno puede, hermanos, tener. Recuerde que hay 12 puertas que restauró Nehemías, y como le he dicho, y usted quizá lo conoce o algunos quizá no lo han oído, nosotros también tenemos puertas: 2 manos, 2 ojos, van 4, son 12 puertas: 2 genitales, amén, 2 pies, manos, una nariz, boca, oídos, amén. Cada uno de esos es un oído para nosotros. Entonces en total tenemos 12 puertas. Cualquiera de esas puertas que nosotros abramos, entonces pueden entrar, hermanos, gente o espíritus que no son bienvenidos y que no vienen de parte de Dios. Entonces por eso debemos ahorita, hoy más que nunca, hermanos, aprender a discernir el tiempo, porque hoy más que nunca Satanás, que el Señor lo reprenda, está mandando emisarios, amén, como cuando le enviaron emisarios el rey de Siria, le envió emisarios a Ezequías, amén, creo que sí era Ezequías, y cuando le enviaron cartas, amén, diciéndole lo que le iban a hacer. Entonces Ezequías fue y se presentó ante el templo y le dijo, mira, Señor, estas cartas son del rey de Asiria. Entonces son emisarios que envía el adversario. Y hoy más que nunca, por eso es que Isaac tuvo a Shimrón, que significa vigilante. Nehemías, que es un libro de restauración, habla de poner vigilantes en la ciudad, en las puertas, pero también en las casas. Amén. Y Shimrón significa vigilante, atalaya, guardián. Debemos de ser guardianes de nuestra casa. Entonces, la palabra guardias viene de la palabra mishmeret, que significa vigilia, custodia o el centinela, el puesto de preservación o concretamente seguro, figurativamente observancia, cuidado, custodia, deber, desempeñar, encargar, encargo, grupo, guarda. Y por eso de ahí el tema, los guardas del hogar. Entonces cuando hermano Nehemías estaba poniendo guardias, son mishmeret, que significan centinelas, que significan guardas, amén. Mire que también significa ministerio. Bueno, todo lo que usted mira, no sé si ahí está en pantalla, pero hermanos, todo eso es la palabra guardias. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Ahora, miremos este versículo o estos versos. Nehemías capítulo 4, versículos 13 al 15. En algún momento yo estaba hablando anteriormente, ¿verdad? Cuando hablé de la conspiración familiar, tocaba el libro de Nehemías. Ya no lo terminé, por eso quiero concatenarlo hoy, hermanos. Nehemías capítulo 4, versículos del 13 al 15 dice, entonces aposté hombres, o esa palabra aposté en otra versión dice, puse hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos, aposté o puse al pueblo por familias
Y mire, aquí es donde, hermano, hacemos la relación. Amén. Aposté al pueblo por familias. Él puso, hermanos, entonces hombres en las partes bajas del lugar, detrás de las murallas y en los sitios descubiertos. Amén. Puso hombres vigilantes. Y dice que puso al pueblo por familias. Pero aquí, aparte que lo puso por familias, hay un dato bien interesante que ahí usted puede darse cuenta que está con otro color. Y dice que los puso con sus espadas y sus arcos. Esas son armas ofensivas. Entonces, de alguna manera, hermanos, esto no es de que nosotros nos vayamos de manera, hermano, literal, sino esto lo tenemos que aplicar en un sentido espiritual. Ahora nosotros tenemos que estar como guardas, discerniendo los tiempos, sabiendo lo que nuestra familia tiene que hacer para que ellos tengan que seguir nuestro consejo, nuestro dicho. Amén. Y ahora, ¿cómo deben de estar las familias? Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y el versículo 14, mire, cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Cuando usted mira el contexto, es porque los enemigos, hermanos, estaban haciendo escarnio de ellos y querían infundirles miedo. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo, acordaos del Señor que es grande y temible, y oiga, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Pero ¿cómo hay que luchar? Con espada, con lanza y con arco. Eso es lo que debe de haber en nuestra casa. Si nosotros vamos a ser guarda de nuestra casa, tenemos que tener espada, tenemos que tener lanza y debemos de tener arco. Amén. Y entonces vamos a luchar por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres, por nuestra esposa y por nuestras casas, por nuestra casa. Ahí nos están dando qué es lo que tenemos que hacer. Ahí son instrucciones para la guerra, pero esto, hermano, tiene que ser por familia. Y sobre todo, usted, hermano varón, usted y yo, y también madres, ¿verdad? Pero específicamente también a los varones. Tenemos que ser guardas de nuestra casa, hermanos. No se nos olvide que Dios nos dio un privilegio de que nosotros seamos una cabeza dentro de nuestra casa. Entonces, tenemos que aprender. Por eso es que dentro de, hermanos, una de las funciones que nos toca a nosotros es encender el fuego en la leña. Las mujeres amasan la masa, pero nosotros tenemos que encender el fuego. Amén. Versículo 15 dice, sucedió que nuestros enemigos se enteraron, ojo, nuestros enemigos se enteraron de lo que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Pero fue cuando entonces los enemigos se enteraron que lo sabíamos, pero porque ellos ya estaban con armas ofensivas para pelear por los suyos. Y es lo que nosotros debemos de estar atentos. Entonces, me voy a brincar algunos slides. Me voy a brincar Nehemías capítulo 4, versículo 11. Bueno, ese está bien, ese lo quiero. Perdón, ese no se lo brinquen, hermano. Nehemías 4:11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Esta era el plan maquiavélico, hermano, de los enemigos, que no sepan. Y la palabra sepan es conocer. No, esto no me lo podría brincar, hermanos. Conocer. Recuerde, hermano, los de Isaacar eran expertos en conocer. También dice que significa comprender, conocimiento. Entonces,
un distinguir. Mire que también significa docto, diligente, discernimiento. Entonces nosotros tenemos que aprender qué tiempos estamos viviendo. Porque, hermano, los enemigos lo que quieren es que no sepamos, que no tengamos el conocimiento, pero usted y yo necesitamos, hermanos, ser expertos en conocer los tiempos y ser como, hermanos, ese fruto de Isaacar, como Shimrón, hermanos, estar vigilantes, tener, hermanos, ser doctos, ser diligentes, tener discernimiento de los tiempos que ya usted y yo conocemos, hermanos. Todas las cosas que están apuntando hoy en día es en contra, el ataque va frontal a las familias, a los hijos, a los niños, hermanos, y aún también a las mujeres. Movimientos feministas, ¿verdad? Donde quieren tener un empoderamiento a la mujer. Le vuelvo a repetir, yo no soy, hermano, uno no es que sea machista, pero hay principios que Dios establece. A los niños, hermanos, externándoles, diciéndoles que ellos tienen derechos, cuando a veces si usted le pregunta a un niño, explícame la palabra derecho, quizá ni siquiera lo van a entender, y no quiere decir que por eso nosotros pisoteemos, hermano, o hagamos a nuestros hijos, no, porque eso tampoco, hermano. Entonces nosotros debemos ser equilibrados. Por eso es que la palabra nos da un equilibrio. Entonces, que los enemigos no sepan, lo que nuestros enemigos no quieren, hermano, es que nosotros tengamos conocimiento, es que nosotros podamos ser diligentes. Amén. Es que nosotros seamos doctos para discernir los tiempos. Ok. Entonces, Nehemías 4:12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces. Me lo voy a brincar, hermanos, hasta 10 veces. Eso yo tenía una explicación, pero me lo quiero brincar. Aquí, Nehemías 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar, fíjese que esta palabra interesante, porque dice por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Entonces, había partes bajas, hermanos, detrás del muro y también sitios abiertos, pero me llamó la atención que esa palabra parte baja, amén. Bueno, ahí estaban con sus espadas, lanzas y con arcos. La palabra, hermanos, Nehemías significa consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo, y que también nos tiene que guiar, pero la parte baja, aquí está, es la palabra tahti. Ahí está el numeral, la palabra hebrea 84-82, pero también viene de 84-78, que significa lo de más abajo, como un sustantivo femenino plural que significan las profundidades. Pero mire esto, figurativamente abismo, el vientre, abajo, bajo, al pie, profundidad, profundo. Esto tiene que ver con profundidades, pero aquí como estamos relacionándonos, hermano, esto con un tema familiar, entonces me llamó la atención que significa esa parte baja también, significa vientre. Hoy en día están, hermano, los ataques en las partes bajas, en los vientres de las mujeres, hermano. En el vientre de la mujer, ahí se pueden dar ataques bien directos. Amén. Muchas personas, quizá cuando estuvieron en el vientre, hermanos, el enemigo quiso destruirlos con alguna palabra, un hijo, hermano, quizá algunos los quisieron abortar por la misericordia de Dios, hermano. Pues ahorita, hermano, algunos están, pero todo eso, hermano, trae secuelas. Y esas cosas que a veces los ataques, hermano, tienen que pelear batallas. Porque recuerde, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, él cuando estaba en el vientre de su madre, ahí fue bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, en el vientre, la gente puede recibir ministraciones de parte del Señor o a veces ministraciones de parte del enemigo. Amén. Entonces, esa parte necesitamos cuidarla. ¿Cómo necesitamos cuidarla? Porque Él puso guardas
¿en dónde? En las partes bajas. Amén. Y usted, hermana, ahí es donde también tiene que ser una guarda. ¿Cómo? Ahí ministrando. Si usted está embarazada, tenga que ministrar a sus hijos desde el vientre, hermana, porque esa es la parte que también a usted le corresponde. Porque recuerde que los dejó con arcos, con lanzas y con espada. Entonces sí tenemos que pelear batallas. Amén. Entonces vayamos, hermano, enfocándonos un poquito. Una de las cosas es que hay que tener espada para estar listos. Y eso, hermano, usted sabe. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, por eso es tan importante. ¿Cómo puso aquellos hombres por familias? Con espadas. Entonces, ¿cómo debemos de estar nosotros? Con espadas, hermano. Con espada, y la espada es un arma ofensiva. Es la palabra de Dios, hermanos, que es viva y eficaz, y que esa palabra nos va a ayudar a discernir los pensamientos que hoy en día se están infiltrando, hermanos, a través de teorías, a través de filosofías, a través de las redes sociales, a través, hermanos, de los medios de comunicación, a través de muchas cosas están siendo bombardeados nuestros hijos y las familias. Amén. Entonces necesitamos tener espada. ¿En dónde? En la parte más baja. Por eso, hermana, que yo le estoy diciendo que si usted está embarazada, ahí tenga que utilizar la espada. Ministre a su hijo, ministre al producto, al fruto que lleva en su vientre. Porque también ahí, hermano, ahí puede venir el enemigo y quiere echar a perder un fruto que Dios nos ha dado, o que Dios le ha dado a usted. Entonces, empiece, hermano, para que nosotros nos den la sabiduría para poder discernir los pensamientos, las maquinaciones del enemigo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en un versículo, ¿ah? Que no debemos de olvidar las maquinaciones del enemigo, porque entonces son planes y aún son pensamientos, hermano, que quieren venir a tratar de anidarse aquí también para poder, hermano, el día de mañana sacarnos de donde los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, por favor, ponga atención a esto. La espada entra hasta el alma y el espíritu, y entonces viene una administración ahí. Ok, la espada es la palabra de Dios, y mire, dentro de la armadura que el Señor dejó en el libro de Efesios, cuando está diciendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, entonces nos dejan Efesios 6:17, dice: tomad también el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, esa la tenemos, mire, por eso es que cuando usted, para las fiestas, los judíos, ellos tenían unas fiestas, tanto para el hombre como para la mujer, el Bat Mishvah y el Bar Mishvah, amén, que era una fiesta que ellos les hacían, pero hermano, en esa fiesta, 12 y 13 años, ¿verdad? Estaban haciéndole una fiesta para poder entregar, la madre entregaba al hijo, al padre, para que el padre le enseñara un oficio, pero antes, previo a eso, la madre ya le debía de haber enseñado al hijo los 613 preceptos, hermanos. Amén. Entonces, ya no iba, hermano, ya iba preparado. De alguna manera la preparación primeramente era espiritual, enseñándole la Torá, hermanos, enseñándole la Torá, enseñándole cuál era, hermanos, los 613 preceptos que en algún momento, hermanos, aquí los miramos. Amén. Entonces, esos son las cosas que nosotros, hermana, usted tiene que enseñarle la palabra, la palabra, la palabra. Cuando estés en tu casa, como dice el libro de Deuteronomios, cuando te levantes, cuando te acuestes, hermano, tengamos que enseñarles, no importa si a veces los hijos se enojan, se dicen
Ay, mamá, ya me cansaste de que me estés, o papá, ya me cansaste de que me estés hablando la palabra. No importa, hermano, porque esas son semillas que se van sembrando, semillas que se van sembrando en el corazón de los hijos. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo, hermano, un día se acuerde de las semillas que tú plantaste en él y entonces, hermano, esa semilla empieza a dar fruto. No debemos de dejar de enseñarles a nuestros hijos la palabra, sobre todo ahorita, hermanos, máximo en el tiempo que estamos viviendo, máximo, hermanos, donde ahorita las clases en las escuelas federales van a ser por televisión, hermano, y no sabemos si en algún momento, a través de eso, del acuerdo que hizo el gobierno federal, hermanos, con las televisoras. No sabemos si en algún momento, hermanos, a través de esa educación, puedan estarle metiendo una ideología de género a nuestros hijos. ¿Qué esperamos, hermanos? Ahorita podemos decir, yo no estoy, hermano, en contra. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer, pero tengamos que ser vigilantes con nuestros hijos. Tenga usted, hermano, que ser vigilante. Amén. Si hemos dicho que todo esto, hermano, todo esto de la pandemia fue en algún momento, si un hombre como Bill Gates estaba anunciando, hermano, lo que iba a suceder en el 2015 para este 2020, amén, pues eso quiere decir que hay todo una planeación desde mucho antes, donde nos están anunciando lo que viene. Por ejemplo, ahorita, si usted ha visto un poquito, no solamente las noticias, hermano, de los canales más, pues, que supuestamente los canales donde dan las noticias más verídicas. Hay noticias, hermano, que a veces ni siquiera los noticieros lo dan. Por ejemplo, ahorita están anunciando un brote, supuestamente, hermanos, un brote de malaria en todo el mundo. Pues, no sabemos si esto es real, pero de que nos están anunciando cosas. La revista The Economist está anunciando, hermanos, eh, algunas cosas de lo que puede venir a futuro. Esto, hermanito, que Dios nos guarde, hermano, porque al final hay muchos que piensan que lo que le estamos hablando es cuento, hermano. Aunque conocen de la palabra, pero no solamente se trata de conocer, sino también saber lo que vamos a hacer, porque detrás de nosotros hay gente que está siguiendo nuestros dichos. Amén. Aunque hay gente que puede saber que el Señor ya viene pronto, pero la verdad, sus actos, su conducta, su forma de buscar al Señor a veces deja mucho que desear. Actuamos a veces como si no supiéramos, hermano, que el Señor está a las puertas. Entonces, yo creo que hoy en día necesitan nuestros hijos que usted y yo les tengamos que enseñar la palabra. Hábleles. Mire Cantares capítulo 3, versículos 7 y 8. Es la litera de Salomón, ¿verdad? He aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los valientes de Israel, todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra. Mire, tenemos que ser diestros en la guerra, pero ¿cómo? Tenemos que manejar la espada. Amén, diestros en la guerra, cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. Ustedes ya saben, hermano, este versículo lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hay peligros de la noche. Entre más nos acercamos, hermano, está más próximo a venir la noche. Amén. Y en la noche hay peligros. Hay peligros. Ya lo hemos visto, hermano, acerca de los peligros de la noche. Y sabe que uno de los peligros de la noche precisamente es cuando, ¿se acuerdan aquellas dos mujeres, hermano, que creo que uno mató a su hijo, hermano, en la noche, y en la noche, hermano, la otra mujer quitó a su hijo y le cambió al hijo? Entonces, ¿sabe qué? Uno de los peligros de la noche es que nos quieren tratar de cambiar a nuestros hijos tomando esa figura. Amén. Nos quieren cambiar a nuestros hijos. Esos son algunos de los peligros de la noche. Quieren cambiar a nuestros hijos. Por un hijo vivo por un hijo muerto. Nos los quieren matar, hermanos. No los quieren matar. Espiritualmente no.
Los quieren matar, quieren quitarles todo concepto de Dios, hermanos, en sus mentes. Los quieren matar. Recuerde, hermano, lo que se ha hablado y apostólicamente se nos ha enseñado. Cuando vino, hermanos, en el tiempo de cuando Israel estaba clamando por un libertador, levantaron a Moisés, y en ese, hermano, momento cuando nace Moisés, usted sabe que hubo una matazón de niños. Se iba a levantar un libertador. Cuando vino Jesús la primera ocasión, la primera vez a esta tierra, hermanos, hubo una matanza de niños. Viene el Señor, está a las puertas, y ¿sabe lo que hoy se va a apresurar? Matanza de niños. Entonces, todo lo que vemos, el ataque directo a los hijos, nos indica que está próximo, hermano. Por eso en el libro de Lucas dice: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Está cerca nuestra redención. Que esto nos indique, que nos tenga que indicar. El que estén obsesionados, enfermos, por tratar de cambiar, hermano, la mentalidad de nuestros hijos, es porque Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe que le queda poco tiempo y que tiene que mandar a sus emisarios. Amén. Tiene que mandar a sus emisarios. Y mira, los emisarios pueden estar, son gente que está detrás, hermanos, de un lugar de autoridad terrenal, de un lugar de poder. Amén. Gente que son, hermanos, servidores públicos, dando mensajes, diciendo que cómo es posible que aún en este siglo XXI todavía tengamos una idea de la teoría creacionista. Investigue un poquito acerca de la teoría creacionista. La teoría creacionista, nosotros los cristianos nos relacionan con ello, porque ellos no creen en la teoría de la evolución. Y hermanos, pero bueno, esa es otra cuestión, pero es decir, que casi nos están diciendo retrasados por estar creyendo ese tipo de cosas. Y entonces, no, hermano, luchemos por nuestros hijos. Hermano, actualícese también. Lea lo que está viniendo hoy en día. Amén. Miremos qué están viendo nuestros hijos. Ya le he dicho en varias ocasiones, no deje que esté haciendo, hermanos, retos. Y pues, tenga cuidado, hermano, tengamos cuidado. Amén. Entonces debemos de manejar bien la espada. Perdón, me salió un poquito de eso, pero hermano, es todo referente al tema. Génesis 3:24 dice: expulsó pues al hombre, mire, esto es interesante, expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando ellos pecaron, hermano, él puso un querubín. Y un querubín, pues recuérdese que Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos, era un querubín protector, hermanos, y puso un querubín con una espada encendida que giraba ¿en qué? En todas direcciones. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, hermano, tenemos que estar con una espada encendida para, hermanos, para que nosotros tengamos que guardar el camino de nuestros hijos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él es el árbol de la vida. Entonces, hermanos, tengamos que estar ahí guardando, hermanos, nosotros en un sentido, ¿verdad?, espiritual. Claro que aquí usted va a decir: pero pastor, aquí para guardar el camino del árbol de la vida, para que ellos no entraran. Nosotros debemos de cuidar el camino de nuestros hijos, hermanos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no se desvíen de la verdad. Amén. Era la caída del hombre. Entonces yo creo que en algún momento, si la serpiente se metió en el huerto, yo creo que también, hermano, les iba a poner pensamientos, a lo mejor a Adán y a Eva, para que ellos nuevamente intentaran regresar. Entonces,
La espada, lo que estamos hablando, hermano, de que la espada es para guardar, resguardar a los nuestros. Amén. Bueno, y podemos hablar un montón de hermanos acerca de la espada. Pero entonces miremos las lanzas. Es que se me está acabando también el tiempo. Lanzas es la palabra romaj, que significa lanzar, lanza, porque se arroja especialmente la punta de hierro, lanceta, lanza, pavés. Entonces, mire, Salmo 35 del 1 al 3 dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Fíjese hermano, este salmo. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Amén. Recuerde que uno de los significados de hermanos de lanza es pavés. Y aquí está diciendo: echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Entonces, la lanza también es para defender. Levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma: yo soy tu salvación. Está relacionado lanza, enemigos, hermanos, alma y salvación. Entonces, ¿para qué la lanza? Para defender, hermanos. ¿Defendernos de quién? De los enemigos. ¿Para qué? Para que haya una salvación del alma. Por favor, hermano, tome la lanza. ¿Cómo estaban aquellos que Nehemías puso? Con espadas y con lanzas. ¿Para qué? Para guardar el alma. Hermano, con lo que está diciendo Salmo 35. Tengamos que guardar, hermano, el alma de nuestros hijos. Claro que también lo podemos encontrar la lanza, hermanos, en un sentido negativo, pero lo que estamos hablando es cómo vamos a guardar, cómo vamos a ser vigilantes, cómo vamos a ser atalayas, no solamente anunciando el peligro, sino también teniendo armas ofensivas. De manera espiritual estamos hablando, claro. Entonces la lanza es para defender el alma. Defienda el alma de sus hijos, hermano. El enemigo quiere matar, quiere destruir, quiere herir el alma de los nuestros. No lo permitamos. No permitamos que les robe la inocencia. Amén. No permitamos que les tenga que robar, hermano, la pureza a nuestros hijos, que les venga a ensuciar la mente, porque la mente también está dentro del alma, hermanos. Que venga a ensuciarle los pensamientos con toda clase de basura, hermanos. Perdónenme, pero si la ideología de género es toda una basura, que quieren meterse, hermano, en contra de nuestros hijos. Entonces, tomemos la lanza. ¿Para qué? Para pelear, para que, hermano, mira como aquí es, el salmista está pidiendo que contienda, que pelee contra los que le combaten. Y mire lo que dice: echa mano al escudo y al pavés o al pavés, y levántate en mi ayuda. ¿Cómo? Con la lanza. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Amén. Porque hay perseguidores. Habría que ver esa palabrita, qué significa perseguidores. Si usted la investiga ahí en su casa, hermano, en el diccionario Strong, sería bueno. Perseguidor. Amén. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Levántese, hermano. Hay que tener ministraciones al alma de nuestros hijos. Hay que ministrarlos. Desgraciadamente, nosotros como padres en primera instancia somos responsables. A veces como no, mire, hermano, anteriormente quizá no había la enseñanza que hoy hay. Gracias a Dios por los ministros que Dios le está trayendo revelación, y que nosotros tenemos una cabeza apostólica, hermanos, donde tenemos una instrucción a través de la palabra. Pero hay gente que quizá no tiene eso. Anteriormente había una falta de enseñanza dentro de las iglesias, pero hoy en día usted no puede decir que no hay una enseñanza, que usted debe saber, hermano, porque hoy en día se trata de actualizar, no de actualizar la Biblia,
sino de las cosas que están, hermano, hablando o de las cosas que están viniendo hoy en día. La Biblia ya las tenía escritas. Entonces, hoy en día hay enseñanza, hay un bagaje para que nosotros no podamos decir, es que yo no lo sabía, es que yo era, es que nadie me lo dijo. No, es que sí, hoy en día sabemos, hermanos, que necesitamos lanzas. Mira este otro. Números 25, 7 y 8. Y cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer, por su vientre, y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Miremos el contexto de este versículo. Estamos leyendo el versículo, permítame, y aquí ya lo puse, Números 25, 7 y 8. Pero miremos desde el versículo 1, porque yo lo estaba leyendo. Ahorita se me fue, pero lo quiero poner. Números 25, permítame, hermanito. Este tiempo descuéntemelo, por favor. Números 25 desde el 1, mire lo que está diciendo. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Entonces el pueblo, recuerde, aquí hay algo que esto se va al contexto de lo que se venía. ¿Por qué se metieron con, hermanos, las hijas de Moab? Recuérdese que un día Balaam, hermanos, no pudo maldecir al pueblo, pero sí les dio, hermanos, aquel rey Balac, le dijo más o menos, ¿sabes qué? No puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, pero te voy a decir cómo. Búscate mujeres, ¿verdad? Y entonces ahí los vas a hacer caer. Entonces mira lo que hizo Israel. Habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y Moab venía de un incesto, hermanos. Entonces dice, y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Algo que el Señor les recalcaba, les decía, por favor, no vayan a mezclarse. Lo primero que les decía y lo primero que hacían, hermanos. Bueno, déjenme leerles el versículo 6. Mire. Y he aquí, un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes. Uno de los hijos de Israel, uno que sabía, hermano. Solamente tenía el conocimiento, pero la verdad, hermano, qué tristeza que aún conociendo, mucha gente no sepa lo que debe de hacer. Entonces dice, vino y presentó una madianita a sus parientes, o sea que el mismo hermano estaba solapando la mezcla a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda. Y entonces es los versículos que le leímos. Dice, y cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba, en su recámara, en la intimidad, y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer, por su vientre, para cortar todo fruto que en algún momento pudiera quedar. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. ¿Quieres que cese la plaga sobre los hermanos, sobre tus hijos? Entonces hay que tomar la lanza. ¿Para qué? Para aquellos que están, hermanos, hombres incitando, que aún quizá, note que aquí está hablando de un hombre de Israel, es un hermano, uno de los escogidos. Amén. Por eso yo creo que es aquí, hermano, donde nosotros aún tenemos que tener cuidado, y por eso es que debemos ser guardas del hogar. Porque hoy en día, hermanos, perdónenme, pero
Hay muchos lugares donde quizá pueden decir que se enseña la palabra, pero a veces, hermano, hay una mezcla terrible de cosas. Hoy en día, imagínese, hermano, un hombre que en algún momento el Señor lo empezó a usar con su música, amén, y que ahora está diciendo que él va a empezar, que él necesita una música más inclusiva. Cuando yo escuché la palabra inclusiva, esa está, dije, todo lo que tiene que ver con inclusión, que es una nueva forma de cómo estar, que algo más inclusivo, hermano, eso todo es para que se dé pauta a una ideología de género. Amén. Un lenguaje más inclusivo, que nosotros tengamos que ser más inclusivos, derechos más inclusivos, todo lo quieren ser más inclusivo, cuando lo que realmente están tratando de hacer es realmente, hermanos, de desviar la forma que Dios ha establecido. Entonces, aún hasta en eso, porque a lo mejor va a haber gente del mismo pueblo que va a llevar, porque mire este hombre lo que hizo, él mismo presentaba a sus parientes. Una mujer con el Señor le dijo que no lo hiciera, hermano. Entonces, ¿no será que de los mismos parientes, de los mismos del pueblo, de los mismos nuestros? Pero, hermano, no hasta la misma Biblia dice que eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, de alguna manera, hermano, a veces el peligro más fuerte es ni siquiera afuera, sino dentro. Entonces, tengamos que ser guardas para que no puedan inducir a los nuestros a prostituirse. Y entonces tomemos la lanza. Hermanos, matemos aquellas, espiritualmente estoy hablando, hermanos, tomemos la lanza. Por eso es que Nehemías puso a las familias con espadas y lanzas. Amén. Y entonces cuando tú hagas eso, se va a cesar la plaga. Ay, hermano, que Dios, mire, si vamos de fondo, ahorita pues está muy difícil, ¿verdad? Es todo un sistema que se estableció. Pero veamos, ¿cómo se podría acabar el consumo de drogas? Una parte es, a lo mejor están combatiendo a aquellos que venden las drogas. Pero ¿cómo se acabaría el asunto realmente? ¿Solamente combatir a aquellos que están vendiendo las drogas y el que las consume? Si no hubiera quien las consumiría, no hubiera quien las vendiera. Entonces, aquí en este caso, ¿cómo podemos cortar de raíz todo? Enseñándoles a nuestros hijos desde nuestra casa, educándolos nosotros. Allá afuera van a venir y pum, 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 van a bombardearlos, pero nosotros tengamos que prepararlos desde nuestra casa. Amén. Desde nuestra casa, hermanos. Y por eso, hermano, no sé si hoy tocaba familiar, sí, ¿verdad? Amén. Por eso es que hace 8 días, perdón, hace 8 días, aunque di una parte un poquito y oramos por nuestros hijos, hermanos, hoy recalcándoles lo que tenemos que hacer. Mire Josué 8:18. Entonces Jehová dijo a Josué: levanta la lanza que tienes en tu mano hacia Jaí. Jaí significa ruinas, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué levantó hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Entonces, aparte de destruir enemigos, aparte de matar enemigos, hermanos, es una lanza, hermanos, donde también vamos a conquistar enemigos. Por eso está diciendo, porque yo la entregaré en tu mano. ¿A quién iban a entregar en tu mano? A Jaí. Jaí significa un montón de ruinas. Entonces, hermano, tengamos que levantar la lanza de la conquista también. Mire, ya me quedan algunos minutos y todavía me hace falta los arcos. Amén. La lanza que destruye mire, Habacuc 3:11, el sol y la luna. Y aquí, hermano, usted sabe que también esto puede ser el sol, el varón, la luna, la mamá, papá, mamá. Dice, el sol y la luna se detuvieron en su sitio a la luz de tus saetas. A la luz de tus saetas se fueron al resplandor de tu lanza fulgurante. Amén. Entonces,
Recuerde que cuando en el contexto que está hablando hermanos Habacuc, había una situación terrible de violencia, estaban transgrediendo el derecho, usted lo puede ver, hermanos. Y entonces, hermano Habacuc fue aquel hermano que decía: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Pero mire, el sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus saetas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Esta es la lanza que destruye también cosas falsas. Recuerde que la Biblia dice que él ama la verdad en lo íntimo, y todo el pecado en algún momento tiene que salir a la luz, hermanos. Entonces, mire, por favor, en algún momento enseñemos a nuestros hijos a hablar. Enseñemos a nuestros hijos a hablar verdades. A la luz de tus saetas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Entonces, que tengamos que enseñarles a nuestros hijos. Toma la lanza y enséñales a tus hijos, hermano, o enseñémosles a nuestros hijos a hablar siempre con la verdad. Pero si a ti te escuchan decir mentiras, entonces la lanza la estás ocupando para destruir a los tuyos. ¿Cómo? Ya te lo he puesto, hermano. Por favor, no enseñen, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Hermano, los niños son como esponjitas. Si tú le dices, si te hablan para cobrarte y le dices a tu hijo, dile que no estoy, ¿qué le estás enseñando, hermano? No le estás enseñando. La lanza es para, dice que al resplandor de tu lanza fulgurante. Si quieres enseñarle a tus hijos con tu ejemplo, hermano, enséñale a enfrentar también. Hermano, si en algún momento hay problemas que enfrentar, que tu hijo sepa que su papá o que su mamá sabe enfrentar los problemas y habla con la verdad. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, no, hermano, es que tenía a mi hijo enfermo. Y a lo mejor el hijo dice: mamá, yo nunca he estado enfermo. Pero bueno, a veces ponemos de excusas un montón de cosas, hermano, y a veces le estamos enseñando a nuestros hijos a hablar en la lanza, en lugar de estarla enseñando para hablar verdad, le estamos enseñando para destruir a nuestros hijos. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Que ese era un plan de Dios, hermano. Cuando le traspasan la lanza en el costado, entonces de ahí brota sangre y agua, y ahí entonces nace la postrer Eva. Entonces aquí esta lanza, hermanos, es una lanza de amor. Por eso, aunque quizá lo hayan hecho con dolo, tenía que suceder eso, hermano. ¿Para qué? Para que le traspasaran, hermano, el costado a Jesús, y entonces el postrer Adán, Jesucristo, hermano, ahí le sacaran a su Eva, la iglesia, la que se va a casar con el amado. La lanza de amor, no danza, esta es una lanza de amor. Amén. Entonces, ya me quedan algunos minutos, o no sé si alguien me quiera dar ahí unos 10 minutos. ¿Ya me dieron 10 minutos? Ay, gracias a Dios, hermanos. Están los arcos. Recuerde, espada, lanza y arcos. Así debemos de estar, hermanos, guardando a nuestros hijos, a los nuestros, a nuestras familias. Dice, viene la palabra keshet, que significa, hermanos, de doblar, arco para disparar, de aquí figurativamente fuerza, o iris, arco, flechero, saeta, tirador, tiro. Entonces miremos algunos versículos. Salmo 127:5 en la Nueva Versión Internacional dice: dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Este está tremendo. ¿Para qué son los arcos? Para poner flechas. Amén. Dentro de los jinetes que vienen, hermanos, en el libro de Apocalipsis 6, hay un caballo blanco que sale venciendo para vencer, con un arco en su mano, pero no lleva flechas. ¿Sabe por qué no lleva flechas?
porque ese caballo blanco, hermanos, hay un mover, hermano, de una iglesia imperial, hermano, que lo que está tratando es hacer, hermanos, o si no tiene flechas, es porque no tiene hijos. Y entonces el enemigo no puede engendrar, hermanos, pero sí puede reengendrar. Entonces aquel tiene arco, pero no tiene flechas. ¿Sabe lo que quiere? Es empezar a adoptar hijos. Pero usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Entonces, dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No le estoy diciendo que se vaya a llenar de hijos, hermano, pero lo que estoy diciendo es que en algún momento, hermano, nosotros, los hijos que Dios nos ha dado, son flechas, y nosotros debemos de tomar esas flechas y apuntarlas bien, hermanos, porque de esas flechas en algún momento pueden salir ministros, ¡pah!, lanzarlos, y esos ministros le pueden hacer daño al enemigo. Mire, hermano, yo fui una flecha hermano, en la aljaba de mi papá, y cuando yo me dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo quiero que tú tengas que ser pastor. ¡Pum! Agarró su arco, me tensó y lanzó la flecha, y aquí estoy. Entonces son hijos. Tensemos bien el arco. ¿Para qué? Para que salgan los hijos, hermanos, sean ministros que en algún momento tengan que causar un impacto en el mundo espiritual. Lance, hermano, llene su aljaba de flechas, de hijos, pero hijos, hermano, que en algún momento, hermano, salgan a hacer la voluntad de Dios. Amén. Si usted prepara bien a sus hijos, de veras, hermano. Mire, si usted les enseña desde pequeños, mira, hijo, tú ahorita ya estamos en el mes de octubre. Octubre viene, hermano, una situación tremenda, porque empieza a celebrar Halloween y empiezan todas las escuelas. Pero mire, hermano, si desde casa nosotros decimos, mira, hijo, esa fiesta no es de Dios, y tenemos que, hermanos, le enseñamos con la palabra, entonces usted se va a dar cuenta, hermanos, que su hijo van a responder. Mire, mi hijo Obed, en algún momento él dijo, ¿sabe qué, maestra? Nosotros, dice mi papá, que somos cristianos y que esa fiesta no es de Dios. Y así se lo dijo a la maestra. Ustedes no andan con pena, hermanos, como nosotros. Es que no se enteren que soy cristiano. Bueno, está bien que se vistan de calabacita. ¿Qué malo puede tener? Ay, hermano, tenga cuidado. Entonces está tirando mal las flechas, hermano. Les está enseñando mal a sus hijos. Amén. Porque mire lo que está diciendo: dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Cuando tú te presentas ante los tribunales, hermano, y en algún momento venga el fiscal, Satanás, que él es el acusador, hermano, y que siempre está ahí tratándonos de acusar, y que te pueda decir, mira, él te me entregó, ni siquiera tuvo nada. Que nuestros hijos digan, mi padre me enseñó bien. Yo puedo decir que mi padre me enseñó este camino. Amén. Y yo aprendí con su ejemplo. Es interesante, hermano. Hasta quizá de aquí tendremos que sacar. A mí me llama esto. ¿No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales? Aquí habría que investigar un poquito más, hermano. Yo le invito, hágalo. Amén. Entonces, esas son el arco es para poner flechas. Entonces, mire, las flechas se prepara. Las flechas servían para cazar, ojo, para cazar, no con S, sino con Z, para defenderse, para ponerle veneno al fuego. Se hacían de una rama recta, le quitaban la corteza alrededor, la secaban, la dejaban que se secara, le quitaban las hojas y al estar seca, la cortaban. Luego le ponían punta de bronce y en la parte de atrás le ponían plumas. Ojo, le ponían la punta era de bronce y en la parte de atrás le ponían plumas
que eran la parte débil, que nos hablan del equilibrio. Esto, entonces la flecha debe de estar bien equilibrada. Por un lado, punta de bronce, y el bronce, hermano, cuando usted lo investiga, el bronce es juicio. Cuando la Biblia habla de bronce, hermanos, es de juicio. Entonces, que tengamos, hermanos, que traer juicio contra aquellos que quieren, hermano, tratar de, hermano, de instigar a nuestros hijos, de desviarlos. Pero también atrás, por la parte de atrás, tenía plumas. Entonces, eso nos habla de la flecha, hermano, tenía un equilibrio. Entonces, ¿sabe que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a tener un equilibrio? A tener un equilibrio, hermanos. ¿Sabe cómo lo vamos a enseñar? Cuando nosotros nos miren bien equilibrados. Pero si nosotros, hermano, como padres, los que estamos vigilando, somos desequilibrados, parecemos niños a veces, hermano, nos preocupamos de otras cosas, pero no les enseñamos a nuestros hijos correctamente. Imagínese, hermano, con mucho respeto, si mi padre me decía, llega temprano, pues es que yo nunca lo vi llegar tarde. Si mi papá me decía, tienes que amar a Dios, porque yo lo miraba. Yo de verdad, hermanos, creo que ningún domingo faltó a la iglesia. Pero si alguno dice, vamos a pasárnosla, ya tuvimos 5 meses, ya me acostumbré al ir al culto, ¿verdad? Cada vez, es más, si me toca ir, voy a ir para la otra ocasión. Entonces, eso le estamos enseñando a nuestros hijos. De por sí que nuestros hijos ahorita no pueden venir, hermano, y luego nosotros que nos miren con una situación de flojera venir a la iglesia. Perdóneme, hermano, ¿dónde está el equilibrio que le estamos enseñando? Bueno, como que eso ya está poniendo candente. Ya termino. Jeremías 50:14. Poneos en orden, mire poneos en orden contra Babilonia en derredor, todos los que entesáis el arco, tirad contra ella, no escatiméis las flechas, porque ha pecado contra el Señor. Hermano, entonces, ¿para quién van dirigidas las flechas? Contra Babilonia. Enseñémosle todo lo que está haciendo Babilonia, la Babilonia ancestral, la Babilonia, hermanos, política, la Babilonia geográfica, la Babilonia, hermanos, celeste, que está trayendo una influencia. Babilonia es la madre de las rameras. Si es madre es porque quiere hacer hijas. Entonces también, hermano, quiere tener arco para adoptar hijos. Entonces, enseñemos, poneos en orden contra Babilonia, en derredor, todos los que entesáis el arco, tirad contra ella, no escatiméis las flechas, porque ha pecado contra el Señor. Enseñémosle que Babilonia, hermano, Babilonia es confusión, Babilonia es mezcla, Babilonia es hermanos, toda la iniquidad, maldad se desprende, hermanos, de Babilonia, esa Babilonia celeste, hermano, que está trayendo una influencia, que hemos hablado de Babilonia, que está, hermanos, tratando de cambiar el pensamiento de nuestros hijos, y una infinidad de cosas, hermano, toda la porquería que se está viendo. Bueno, que Dios nos ayude. Amén. Mire, conmigo es siempre nueva mi gloria. Job 29:20, conmigo es siempre nueva mi gloria, y mi arco en mi mano se renueva. Entonces el arco se tiene que ir renovando. Amén. Hermano, mire Génesis 48:22, y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces es el arco de la bendición más abundante. Los padres ganan batallas y los hijos gozan de los beneficios. Se me acabó el tiempo, hermano. Me faltaron algunos otros, pero lo dejamos para otra ocasión. Espero me haya dado a entender. Espero que usted, hermano, me haya aguantado estos minutos allí en su casa. Que Dios tenga que guardar nuestras vidas y que nosotros tengamos que ser guardas de nuestro hogar. ¿Cómo? Con armas, para pelear por nuestros hijos, por nuestras familias, por todos los nuestros, por nuestras casas. ¿Cómo? Con arcos, con lanza y con espada.
Amén. Hermano, discernamos los tiempos que estamos viviendo. Déjeme hacer una oración y hermano, pues ahorita decimos algunos breves anuncios. Padre, gracias Señor, bendice a cada hogar, Señor, cada familia, que tengamos que ser padres, que seamos guardas de nuestro hogar, que seamos vigilantes, que seamos atalayas, que seamos centinelas, mi Dios. Por favor, ayúdanos, mi Dios, a poder seguir haciendo tu obra, mi Dios. Padre, quizá a veces, Señor, el enemigo está tratando de desviar a nuestros hijos, nuestro hogar, desviarnos de las cosas que, Señor, tú nos has mandado a hacer, pero ayúdanos, Padre. Te pido que tú bendigas a cada familia, a cada hijo, Señor, y que tengamos que tener lanza, espada y arco, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para pelear contra nuestros adversarios. Señor, y aún, Señor, a las madres, Padre, tú les tengas que dar la palabra para que ellos puedan bendecir a su hijo, Señor, a sus hijos, mi Dios. Padre, por favor, que seamos hombres sabios y mujeres sabias. Gracias, en tus manos nos ponemos, Señor. Bendigo a cada familia, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Hermanitos, al rato hay oración. Hoy no me acordaba que hoy hay oración, ¿verdad? A las 9. Nos vemos, hermanos, al ratito a las 9 de la noche para orar también por nuestros hijos. Y hermanos, ¿qué hora es? No sé si ya se me hizo. Hoy sí se me hizo tarde, hermanos. Bueno, hermanos. Entonces nada más les digo que el día domingo tenemos 2 servicios. Mañana, sábado, a las 10 de la mañana, hermanos, es el servicio virtual de los niños. Amén, tengamos que estar con nuestros hijos, hermanos. Y el domingo tenemos 2 servicios, 8 de la mañana y 11 de la mañana. Amén. El grupo 4 le toca a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y el grupo 1 le toca a las 11 de la mañana. Amén, hermanos. Mañana no se les olvide conectarnos para que nosotros, las hermanas han preparado, hermanos, se están esforzando también. Preparemos, hermanos, para estar con las clases de nuestros hijos y también preparémonos para la pijamada que va a haber con nuestras familias. Amén. Van a ser virtuales, claro está. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga mucho, cuídense mucho, nos estamos viendo, lleguen puntuales al servicio, hermanos. Amén. Dios les bendiga, bendiciones, nos vemos al ratito para los que se